En pleno funeral, me señaló y dijo: «Mamá lloraría al verte vestida así». Me trató como invisible frente a los invitados. Ella no sabe que mi ropa, simple, vale $30,000, que soy la dueña secreta de su agencia, y que su despido ya está firmado. Hoy aprenderá a verme. Me quedé inmóvil frente al espejo de cuerpo entero en mi ático de Santa Fe, observando mi reflejo con una mirada crítica, casi clínica. No buscaba vanidad, buscaba errores. Mis dedos, acostumbrados a detectar la más mínima imperfección en la trama de una tela, recorrieron la superficie de mi vestido negro. A simple vista, para cualquier persona que caminara por las calles de la Ciudad de México, parecería una prenda sobria, aburrida, tal vez algo que una bibliotecaria estricta usaría en un día de lluvia. El corte era recto, el cuello alto, las mangas largas cubrían mis muñecas. No había escotes, no había lentejuelas, no había logotipos dorados gritando el nombre de un diseñador europeo. Pero yo sabía la verdad. Y la verdad pesaba sobre mis hombros con la ligereza de una pluma y la fuerza del acero. La tela no era algodón, ni poliéster barato. Era una mezcla exclusiva que me había tomado 4 años perfeccionar en mis laboratorios textiles, 70% lana de vicuña de los Andes peruanos y 30% seda de morera de grado 6A. El resultado era un negro tan profundo que absorbía la luz, una textura más suave que un susurro y una capacidad térmica que se adaptaba a la temperatura de la piel. Solo el costo de la materia prima para este vestido superaba los $8.000 estadounidenses. En una boutique de la Quinta Avenida o de los Campos Elíseos, con la etiqueta adecuada, esta pieza no bajaría de los $30.000. Pero hoy no llevaba etiquetas. Hoy, este vestido era mi armadura silenciosa. Mi homenaje privado. Mamá, susurré al aire vacío de mi apartamento de lujo, un espacio que mi familia ni siquiera sabía que existía. Tomé el viejo rosario de madera de olivo que descansaba sobre mi tocador de mármol. Era lo único que mamá me había dado en vida que no me habían arrebatado. Me lo guardé en el bolsillo oculto del vestido, sentí la madera desgastada contra mi cadera, y salí. No bajé al estacionamiento subterráneo privado donde descansaba mi colección de autos. En su lugar, caminé 3 cuadras bajo el sol picante de la mañana hasta llegar a una calle lateral donde tenía estacionada mi vieja camioneta de carga, una Ford blanca del año 2010, con el parachoques trasero abollado y el logotipo descolorido de Reparaciones y Costuras Marcelina. El motor tosió con un sonido metálico y áspero antes de arrancar, vibrando con esa familiaridad de la lucha diaria que yo fingía mantener. Conduje hacia Lomas de Chapultepec, atravesando el tráfico denso del periférico. Mientras los vendedores ambulantes zigzagueaban entre los autos vendiendo cargadores y dulces, mi mente viajaba hacia el pasado, hacia las manos de mi madre. Manos llenas de pinchazos de aguja, manos ásperas por el trabajo duro, manos que me enseñaron que la dignidad no se compra, se teje. Ella había muerto hacía 3 días, después de una larga batalla contra una enfermedad que mi padre y mi hermana decidieron ignorar hasta que fue demasiado tarde. Llegué a la funeraria Galloso. El lugar olía a dinero antiguo, a lirios blancos y a esa cera perfumada que intenta, sin éxito, ocultar el olor de la muerte. El estacionamiento estaba lleno de autos blindados, choferes esperando con las puertas abiertas y camionetas de lujo. Estacioné mi vieja Ford en la parte más lejana, casi escondida detrás de un contenedor de basura, para no ofender la vista de los asistentes. Al caminar hacia la entrada principal, vi el espectáculo. No parecía un funeral, parecía una alfombra roja. Había arreglos florales tan grandes que bloqueaban parcialmente la entrada, con cintas doradas que llevaban los nombres de empresas que probablemente ni siquiera conocían a mi madre. Y ahí, en el centro de todo, estaba mi hermana Fabiola. Fabiola, la niña de oro. 34 años de pura fachada. Llevaba un vestido negro de encaje ajustado que dejaba ver demasiada piel para la ocasión, gafas de sol enormes de una marca francesa y, por supuesto, su teléfono en la mano. Estaba transmitiendo en vivo para sus 150.000 seguidores en Instagram, haciendo ese gesto de puchero ensayado que le había ganado contratos de modelaje de segunda categoría. Gracias a todos por sus mensajes de amor, decía a la cámara con voz quebrada, aunque sus ojos estaban secos. Es el día más difícil de mi vida, pero debo ser fuerte por mi familia.
A su lado estaba mi padre, Demetrio. Lucía un traje Armani que había comprado hacía 10 años, cuando todavía teníamos algo de liquidez real. Se mantenía erguido, saludando a los socios de su club de golf con apretones de mano firmes, aceptando condolencias como si fueran trofeos. Me acerqué. Mis zapatos planos, hechos a mano por un artesano en Florencia pero diseñados para parecer simples zapatos de mercado, no hacían ruido sobre el mármol pulido. Fue invisible hasta que estuve a 2 metros de ellos. Fabiola bajó el teléfono al verme. La máscara de dolor trágico desapareció instantáneamente, reemplazada por una mueca de asco puro. Marcelina, dijo, su voz destilando veneno. Por Dios santo. ¿Vienes de lavar baños o de cargar bultos en el mercado? Habló lo suficientemente alto para que el grupo de personas cercanas, incluyendo al dueño de una agencia de publicidad importante, volteara a mirar. Hola, Fabiola. Papá, dije con voz neutra. Vengo a despedirme de mamá. Intenté pasar hacia la capilla, pero Fabiola dio un paso lateral, bloqueándome el camino con su cuerpo escultural. Se quitó las gafas oscuras y me miró de arriba abajo, deteniendo su mirada en mi vestido. No puedes entrar así, dijo, negando con la cabeza. Mírate. Ese vestido es un insulto. Parece un trapo de cocina teñido de negro. ¿Lo sacaste de la basura de tu taller en Xochimilco? Huele a pobreza, Marcelina. Y aquí hay gente importante, gente de mi medio. Es un vestido que hice yo misma, respondí, sintiendo como mi pulso se aceleraba, no por vergüenza, sino por la furia contenida. Mamá siempre dijo que prefería la sencillez. Es luto, Fabiola, no un desfile de modas de velluto. La mención de la marca para la que ella modelaba pareció tocar un nervio. Fabiola soltó una risa incrédula y cruel. Mamá lloraría al verte vestida así. Gritó, señalándome con un dedo acusador. Eres una vergüenza para esta familia. Siempre has sido la mancha en este cuadro perfecto. Estoy tratando de cerrar contratos importantes hoy, aprovechando que están aquí los directivos, ¿y tú vienes pareciendo una indigente? Me tratas de arruinar la imagen incluso hoy. Sentí las miradas clavarse en mi espalda. Eran miradas pesadas, juicios silenciosos de la alta sociedad mexicana que valoraba más la apariencia que la esencia. Miré a mi padre, esperando, no sé qué esperaba. Tal vez un gramo de decencia. Tal vez que recordara que yo fui la única que estuvo en el hospital las últimas semanas. Pero Demetrio suspiró, ajustándose el nudo de la corbata, y me miró con esa decepción cansada que yo conocía desde los 5 años. Tu hermana tiene razón, Marcelina, dijo él, sin mirarme a los ojos. No estás presentable para estar en la primera fila recibiendo el pésame. Haznos un favor. Vete a la cocina de servicio por la puerta trasera y ayuda a tu tía Socorro a preparar el café. Y quédate ahí. No queremos que los socios de Fabiola te confundan con alguien de la familia. El dolor fue agudo, físico, como un golpe en el estómago. Me trataban como a la servidumbre en el funeral de mi propia madre. Podría haber gritado. Podría haber sacado mi teléfono y mostrado el saldo de mis cuentas bancarias, que tenían más ceros de los que ellos podrían contar en toda su vida. Podría haberles dicho que el vestido que Fabiola llevaba puesto era de una marca subsidiaria de mi propia empresa. Pero recordé la promesa. Paciencia, Marcelina. Dales la oportunidad de mostrar quiénes son realmente. Está bien, dije, bajando la cabeza para ocultar el brillo de determinación en mis ojos. Iré a la cocina. Di media vuelta. Mientras me alejaba hacia el pasillo de servicio, escuché a Fabiola retomar su transmisión en vivo, su voz volviendo al tono de víctima perfecta. Perdón, chicos, hay gente que simplemente no entiende el respeto, es tan difícil cargar con todo yo sola. Entré a la cocina industrial de la funeraria. El ruido de los platos y el olor a café fuerte me recibieron como un refugio. Ahí estaba mi tía Socorro, la hermana menor de mamá, una mujer pequeña pero con un carácter de hierro. Estaba secando tazas con furia. Cuando me vio, dejó caer el trapo y corrió a abrazarme.
Mija, los vi por las cámaras, susurró contra mi oído, oliendo a jabón y a tristeza. Esos buitres, no tienen perdón de Dios. Ni siquiera hoy respetan la memoria de mi hermana. Déjalos, tía, respondí, separándome suavemente y tomando un delantal blanco para cubrir mi vestido de $30.000. Hoy es por mamá. Solo por mamá. Me puse frente al fregadero. El agua caliente y la espuma del jabón en mis manos me hicieron sentir conectada a la realidad, lejos de la farsa que ocurría en la capilla principal. Mientras frotaba una mancha de lápiz labial rojo del borde de una taza de porcelana fina, mi mente viajó hacia atrás, abriendo las puertas de mi propio museo del dolor. Los recuerdos no venían suaves, venían como facturas vencidas que exigían pago. Mientras enjuagaba las tazas para los invitados que me despreciaban, recordé el día exacto en que aprendí mi lugar en esta familia. Tenía 22 años. Mamá había enfermado gravemente de la vesícula. Los médicos del Seguro Social decían que la lista de espera era de 6 meses, pero ella no tenía 6 meses. Necesitaba una operación en un hospital privado que costaba $50.000. En ese entonces, yo tenía 2 trabajos, cosía dobladillos en un taller oscuro durante el día y lavaba platos en un restaurante por la noche. Dormía 4 horas. Comía sobras. Ahorré cada centavo, peso sobre peso, billete sobre billete, guardándolos en una caja de zapatos debajo de mi cama. Después de 8 meses de infierno, llegué a casa con el dinero. $50.000. Estaba eufórica. Iba a salvar a mamá. Puse el dinero sobre la mesa de la cocina. Papá estaba ahí, y Fabiola también. Aquí está, dije, con las manos llenas de cortes por el trabajo. Para la operación de mamá. Papá contó el dinero. Sus ojos brillaron. Pero no me abrazó. No llamó al hospital. Se giró hacia Fabiola, que estaba llorando en el sofá porque no había pasado un casting para un comercial de champú. Es una señal, dijo papá. Fabiola, hija, con esto podemos pagar el curso intensivo de actuación en la Academia Televisa. El director dijo que tenías talento, que solo necesitabas pulirte. Sentí que el suelo se abría. Papá, eso es para mamá, grité. Es para su vesícula. Tu madre es fuerte, Marcelina, dijo él, guardando el dinero en su bolsillo. Ella puede aguantar unos meses más con tés y remedios caseros. Pero la carrera de tu hermana, el tiempo es oro. Si Fabiola triunfa, nos sacará a todos de pobres. Es una inversión, hija. No seas egoísta. Mamá aguantó. Aguantó en silencio, doblándose de dolor por las noches para no despertarnos. Fabiola nunca terminó el curso, lo dejó a los 3 meses porque dijo que el profesor le tenía envidia y la bloqueaba. $50.000 tirados a la basura. Y la salud de mi madre nunca se recuperó del todo. Ese fue el día que entendí que para Demetrio y Fabiola, nosotros éramos combustible para sus sueños rotos. El sonido de una taza rompiéndose en mis manos me trajo al presente. Tía Socorro me miraba con preocupación, pero yo no sentía el corte en mi dedo. Solo sentía frío. El funeral terminó. La gente se fue. Nosotros nos quedamos. 2 días después, la familia convocó a una reunión de emergencia en la mansión de papá en la Colonia del Valle. Era una casa grande, de estilo colonial, que alguna vez fue imponente pero que ahora gritaba decadencia. La pintura se descascaraba en las esquinas, el jardín estaba seco y la piscina vacía acumulaba hojas muertas. Estábamos en la sala, papá, Fabiola, su esposo Gustavo, un hombre que se decía desarrollador inmobiliario, pero que pasaba sus días jugando videojuegos y viviendo del dinero de su suegro, y yo. El notario de la familia, el licenciado Perea, un hombre anciano con manos temblorosas, abrió el testamento de mamá. La lectura fue rápida y brutalmente honesta. A mi hija Marcelina, leyó Perea con voz gangosa, le dejo mi máquina de coser Singer Vintage del año 1950, mi colección de hilos de seda y el pequeño taller de costura en Xochimilco, con todo su contenido y el terreno donde se asienta. Fabiola soltó un bufido sonoro,
rodando los ojos hacia el techo. Gustavo reprimió una risa burlona. Y a mi esposo Demetrio y mi hija Fabiola, continuó el notario, les dejo la casa familiar en la que residen actualmente y el contenido de la cuenta de ahorros compartida número terminación 458. El notario cerró la carpeta de cuero. ¿Eso es todo?, chilló Fabiola, poniéndose de pie de un salto, su vestido de seda crujiendo. ¿Dónde está el dinero? Mamá siempre dijo que había guardado algo para emergencias. Necesito pagar la tarjeta de crédito. Debo 200.000 pesos este mes y American Express me está amenazando con el buró de crédito. La cuenta tiene, el notario revisó sus notas, ajustándose las gafas, 4.532 pesos con 50 centavos. Se hizo un silencio sepulcral. «Esto es una broma», gritó Fabiola, lanzando un cojín al suelo. «Papá, haz algo. Dijiste que mamá tenía un seguro de vida. Lo gastamos en tu boda, princesa, ¿recuerdas?», murmuró papá, frotándose las sienes, luciendo 10 años más viejo. Pensé que el contrato con la marca Velluto se renovaría este mes. Contábamos con ese dinero. Están en reestructuración interna, exclamó Fabiola, caminando de un lado a otro como un tigre enjaulado. No me han llamado en 3 semanas. Si no mantengo mi estilo de vida, perderé seguidores. Y si pierdo seguidores, no soy nadie. Nadie me contratará. Fue entonces cuando Gustavo, mi cuñado, se inclinó hacia adelante. Tenía esa mirada calculadora de quien busca una salida fácil. Esperen, hay una solución, dijo, mirándome fijamente. El taller de Xochimilco. Levanté la vista lentamente. ¿Qué pasa con el taller?, pregunté. Esa zona se está gentrificando rápido, dijo Gustavo, sacando su teléfono para mostrar un mapa. Es un terreno pequeño, sí, pero tiene uso de suelo comercial. Si lo vendemos a una constructora para hacer departamentos, podríamos sacar unos 3 millones de pesos. Tal vez 3,5 millones si negociamos rápido. Sentí un frío glacial en el estómago. Ese taller era mi santuario. Era donde mamá me enseñó a enhebrar una aguja cuando tenía 6 años. Era donde me escondía cuando papá gritaba. Era donde, en las noches solitarias, había diseñado y tejido las telas que ahora vestían a la realeza europea bajo mi seudónimo. No, dije firmemente. El taller no se vende. Es el legado de mamá. Ella quería que yo lo conservara para seguir trabajando. No seas estúpida, Marcelina. Intervino papá, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo vibrar los adornos de porcelana. Estamos en crisis. La hipoteca de esta casa tiene 6 meses de atraso. El banco nos va a echar en cualquier momento. Esos 3 millones son nuestra única salvación. Es mi herencia, repetí, clavando mis uñas en las palmas de mis manos hasta sentir dolor. Es lo único que ella me dejó específicamente a mí. Ustedes tienen la casa. Vendan la casa si necesitan dinero. Fabiola se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a perfume caro y a desesperación rancia. ¿Vender la casa? ¿Estás loca? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué van a decir mis amigos si me mudo a un departamento en una colonia popular? Me escupió las palabras en la cara. Escúchame bien, mosquita muerta. Vas a firmar los papeles para vender ese cuchitril. Tú no tienes talento para los negocios. Ese taller solo te sirve para remendar pantalones de viejitos y cobrar 50 pesos. Dámelo a mí, que yo sí sé cómo multiplicar el dinero. ¿Cómo multiplicaste los 50.000 pesos de la operación de mamá?, pregunté en voz muy baja. El aire en la habitación se congeló. Papá se puso rojo de ira, una vena palpitando en su frente. ¿Cómo te atreves?, bramó él. Todo lo que hemos hecho ha sido por el bien de la familia. Pero tú siempre has sido una egoísta, una resentida. Tu madre te dejó esa basura de taller porque sabía que no merecías más. Porque sabía que eras una fracasada igual que ella.
Ahí estaba. La gota que derramó el vaso. No fue el insulto hacia mí. Fue el insulto hacia mamá. Llamarla fracasada. A la mujer que los mantuvo unidos, que soportó sus caprichos, que murió en silencio para no molestarlos. A la mujer que me inspiró a crear un imperio desde las sombras. Algo se rompió dentro de mí. O tal vez, algo finalmente encajó en su lugar. Me puse de pie. Mi rostro no mostraba emoción, era una máscara de mármol, pero por dentro, estaba incendiando los puentes. Necesito ir al baño, dije, con voz neutra. Déjenme pensarlo, 5 minutos. 5 minutos, dijo Gustavo, mirando su reloj. Y luego firmas. Entré al baño de visitas de la planta baja. Cerré la puerta con seguro. Mis manos no temblaban. Saqué mi teléfono personal, el que tenía encriptación de grado militar y que nunca sacaba frente a ellos. Marqué el número del licenciado Montes, mi abogado personal y director jurídico de Grupo Textil M. Señora Marcelina, contestó él al primer tono. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Activa el plan Omega, dije. Mi voz sonó extraña en mis propios oídos, desprovista de duda. Hubo una pequeña pausa al otro lado de la línea. Montes sabía lo que eso significaba. Lo habíamos preparado hacía 6 meses, cuando los informes financieros de mi padre mostraron que la ruina era inminente. Era mi botón nuclear. ¿Estás segura, señora? Preguntó Montes. Una vez que iniciemos, no hay vuelta atrás. Ejecutaremos la compra de la deuda hipotecaria de su padre. Adquiriremos los pagarés vencidos de su hermana con el banco. Y, la notificación corporativa de Velluto. Hazlo, ordené. Quiero que compren la deuda de la casa hoy mismo. Ofrece al banco el pago total inmediato en efectivo más un 10% de prima por la rapidez. No se negarán. Y sobre Fabiola, quiero que su carta de despido y cancelación de contrato sea entregada en mano mañana por la tarde. Entendido. ¿El lugar de entrega? Aquí mismo. Están planeando una fiesta para mañana. Creen que van a celebrar la venta de mi taller. A la orden, jefa. Procedo de inmediato. Colgué. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la hija dolida, ni la hermana ignorada. Era la CEO que había devorado a competidores mucho más feroces e inteligentes que estos aficionados. Me alisé el vestido. Salí del baño. Regresé a la sala con la cabeza baja, fingiendo derrota, encogiendo los hombros. Está bien, les mentí, evitando sus miradas de triunfo. Mañana hablaremos de los papeles. Hoy estoy muy cansada y confundida. Necesito dormir. Fabiola sonrió, una sonrisa de depredador que acaba de acorralar a un conejo herido. Sabía que entrarías en razón, hermanita. Mañana haremos una pequeña reunión aquí, un té en memoria de mamá, y para celebrar que por fin vas a ser útil para esta familia. Vístete decente, por favor. Nada de trapos viejos. No te preocupes, dije, mirándola fijamente a los ojos por un segundo. Mañana verás quién soy realmente. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión era una mezcla grotesca de duelo fingido y euforia comercial. Fabiola había llamado al evento, té en memoria de mamá, pero en realidad era una excusa patética para hacer networking desesperado. Había invitado a fotógrafos de revistas locales, a algunos influencers de segunda categoría que comían canapés gratis, y lo más importante, había estado presumiendo en redes sociales de que un invitado sorpresa internacional llegaría para, según ella, firmar un contrato millonario. La ilusión es una droga poderosa, y mi familia estaba en plena sobredosis. Llegué a las 5 de la tarde en punto. De nuevo, vestía de negro total. Pero esta vez, no era un vestido sencillo. Llevaba un traje sastre de corte impecable, pantalón y saco, hecho de una mezcla de seda y lino crudo, un diseño de mi colección privada, Sombra, que aún no salía al mercado. Mis zapatos eran unos estiletos de suela roja que costaban 12.000 pesos.
Mi cabello estaba recogido en un moño estricto. Pero claro, mi familia estaba tan ciega por sus prejuicios que solo vieron ropa oscura y aburrida. Ahí está el aguafiestas, anunció Gustavo al verme entrar. Tenía una copa de vino barato en la mano y la cara roja. ¿Trajiste los papeles del taller? El comprador está ansioso. Traje papeles, sí, respondí con calma, tocando el maletín de cuero italiano que llevaba conmigo. Fabiola estaba en el centro de la sala, riendo fuerte con un grupo de mujeres que la adulaban. Llevaba puesto un vestido rojo brillante de la marca Velluto. Era de la temporada pasada, pero ella lo lucía como si fuera alta costura. Era una ironía deliciosa, ella llevaba mi marca, comía de mi mano, su reputación dependía de mi empresa, y no tenía ni la menor idea. «¡Atención todos!», gritó Fabiola, golpeando su copa con una cuchara de plata. «Gracias por venir. Sé que son momentos difíciles, pero mi familia es fuerte, resiliente. Y tengo una noticia increíble. Mis fuentes me dicen que el legendario diseñador italiano, el señor Vittorio, está en la ciudad y pasará por aquí a dar el pésame. Seguramente viene a confirmarme como la cara global de su nueva campaña». Hubo aplausos dispersos y murmullos de envidia. Papá sonreía desde una esquina, hinchado de un orgullo prestado que no le pertenecía. «Esa es mi hija», dijo él a un vecino. «Siempre brillando, siempre en la cima». En ese preciso momento, el sonido de un motor potente se escuchó en la entrada de la residencia. No era el ruido de un Uber, ni de un taxi, ni siquiera del BMW alquilado de Fabiola. Era el ronroneo profundo e inconfundible de un motor V12. Un Rolls-Royce Phantom. La puerta principal se abrió de par en par. El mayordomo, a quien no habían pagado en 2 meses pero que seguía trabajando por lealtad ciega, anunció con voz temblorosa: «El señor Vittorio y su comitiva». Fabiola soltó un grito de emoción, casi infantil, y corrió hacia la entrada, alisándose el vestido rojo, asegurándose de que su mejor ángulo quedara frente a la puerta. Entró un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y una presencia que llenaba la habitación. Vestía un traje gris italiano hecho a medida, gafas de montura de carey y caminaba con la seguridad de quien posee el mundo. Detrás de él venían 2 asistentes con carpetas y, cerrando el grupo, mi abogado, el licenciado Montes. Fabiola se plantó frente a Vittorio, bloqueándole el paso con su sonrisa más ensayada. «Signore Vittorio», exclamó ella, extendiendo la mano para que se la besaran. «¡Qué honor! Benvenuto a mi casa. Soy Fabiola, la musa de Velluto. He estado esperando este momento, sabía que vendría a buscarme». Vittorio se detuvo en seco. La miró por encima de sus gafas. No hubo reconocimiento en sus ojos. No hubo calidez. Solo hubo una leve molestia, como si alguien hubiera puesto un mueble de mal gusto en su camino. «Perdón, signorina», dijo él con un acento italiano marcado y seco. «¿Me permite pasar? Tengo una cita urgente con la dueña». Fabiola parpadeó, confundida, su sonrisa vacilando. «¿La dueña?», balbuceó. «Pero, papá es el dueño de la casa, bueno, técnicamente, y yo soy la anfitriona». Vittorio la esquivó. Samplemente caminó alrededor de ella como si fuera un poste de luz, un obstáculo inanimado e irrelevante. Cruzó la sala con paso firme, ignorando a los invitados, ignorando a mi padre que intentaba acercarse. Yo estaba de pie junto a la chimenea apagada, lejos del centro, con mi maletín en la mano y la espalda recta. Vittorio llegó frente a mí. Se detuvo. Y entonces, hizo lo impensable. El gran diseñador, el hombre que vestía a las estrellas de Hollywood y a la realeza europea, se inclinó. Hizo una reverencia formal, profunda y respetuosa, doblándose por la cintura. «Maestra Marcelina», dijo él, tomando mi mano y besándola con reverencia. «Es un honor que me reciba en este momento de duelo. La muestra de tela de vicuña que me envió desde su taller la semana pasada es sublime. Nunca había tocado nada igual en 40 años de carrera.
Vengo a suplicarle personalmente que Grupo Textil M me conceda la exclusividad para mi colección de invierno en Milán. Sin su tela, mi colección no existe. El silencio en la sala fue absoluto. Se podría haber escuchado caer un alfiler, o el ego de mi hermana rompiéndose en 1000 pedazos. Fabiola se dio la vuelta lentamente, pálida como un fantasma. Papá tenía la boca abierta, su copa de vino inclinada peligrosamente. ¿Marcelina? Susurró Fabiola, con la voz aguda. ¿De qué está hablando? Ella es una costurera. Ella arregla dobladillos en un mercado. Señor Vittorio, se está confundiendo de persona. Licenciado Montes dio un paso al frente, se colocó a mi lado y abrió su propio maletín con un chasquido metálico que resonó en la sala. Corrección, señorita Fabiola, dijo Montes con su voz de tribunal, proyectando autoridad. La señora Marcelina no es una costurera. Es la fundadora, propietaria y CEO de Grupo Textil M, la empresa matriz que provee textiles de alta tecnología y diseños a las mayores casas de moda de Europa. Ah, y un detalle más, ella también posee el 51% de las acciones con derecho a voto de la marca Velluto. Fabiola miró su vestido rojo. Luego me miró a mí. Sus ojos iban de un lado a otro, tratando de procesar la información. Tú. Tartamudeó. ¿Tú eres la dueña de Velluto? Sí, hermana, dije. Mi voz resonó clara, fuerte, sin una pizca de la timidez que había fingido durante años. Y ese vestido que llevas puesto, ese rojo que te gusta tanto, yo aprobé el diseño hace 2 años en mi oficina de París. Pero tú dijiste ayer que mamá lloraría al verme vestida con mi propia creación. Dijiste que yo era una vergüenza. Caminé hacia el centro de la sala. Los tacones de mis zapatos resonaron con autoridad. Me trataste como invisible, continué, mirándola a los ojos. Me humillaste en el funeral de nuestra madre por un vestido que vale $30.000, 10 veces más que todo lo que llevas puesto hoy. Pero no te culpo por no saber de calidad, Fabiola. Tú solo ves etiquetas y precios. Yo veo el trabajo, la trama, la esencia. Tú ves el precio, yo veo el valor. Saqué 3 sobres gruesos de color manila de mi maletín y los arrojé sobre la mesa de centro de cristal. El sonido de los papeles golpeando la superficie fue como un disparo de cañón. Licenciado, por favor, explique los documentos a mi familia, ordené, cruzándome de brazos. Montes tomó el primer sobre y lo abrió. Documento 1, para la señorita Fabiola Demetria Santos. Carta de terminación inmediata e irrevocable de su contrato de imagen con la marca Velluto. Causa, conducta pública deshonrosa y daño a la imagen corporativa de la marca por escándalos financieros personales. Además, se le notifica una demanda civil por incumplimiento de cláusulas morales. Usted debe a la empresa 5 millones de pesos en devoluciones de anticipos no devengados. Fabiola se tambaleó. Tuvo que agarrarse del brazo del sofá para no caer. Gustavo se alejó de ella un paso, instintivamente. Documento 2, continuó Montes, implacable. Para el señor Demetrio Santos. Notificación de ejecución hipotecaria. El banco vendió su deuda vencida esta mañana a las 9 horas. ¿A quién? Preguntó papá, con la voz estrangulada, como si le faltara el aire. ¿A quién le vendieron mi casa? Yo tengo amigos en el consejo. A Inmobiliaria Omega, una subsidiaria de propiedad total de Grupo Textil M, dijo Montes, señalándome con la palma abierta. La señora Marcelina es la nueva propietaria legal de esta mansión y de todo su terreno, efectiva a partir de las 12 del mediodía de hoy. Y documento 3, Montes levantó el último papel, una simple hoja blanca. Una oferta de clemencia. Me acerqué a mi padre. Él estaba temblando. El hombre que me había gritado, que me había robado, que me había despreciado toda mi vida, ahora parecía un niño asustado frente a un gigante. Marcelina, hija, balbuceó, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. No puedes hacernos esto. Somos tu sangre. Somos familia. ¿Familia? Repetí,
sintiendo una frialdad ártica en mi pecho. Familia era cuando me llamaste fracasada frente al cadáver de mamá. Familia era cuando querían vender el único recuerdo que me quedaba de ella, mi taller, para pagar sus deudas de lujos estúpidos. Miré a Fabiola. Ella estaba llorando, el rímel corriendo por sus mejillas perfectas, arruinando su maquillaje de 3 horas. Te burlaste de mi trabajo, le dije suavemente. Me llamaste olor a pobreza. Bueno, Fabiola, bienvenida a la realidad. Estás desempleada, vetada de la industria, endeudada hasta el cuello y sin casa. Ahora sí sabes a qué huele la pobreza real. No huele a mi taller. Huele a tu miedo. Lo siento. Gritó ella, cayendo de rodillas al suelo, arrugando su vestido rojo. Fue una escena patética. No sabía. Te juro por Dios que no sabía. Marcelina, por favor, no me quites mi carrera. Es todo lo que tengo. Soy una influencer. Vittorio observaba la escena con una ceja levantada, ajustándose los gemelos de su camisa, claramente fascinado por el melodrama. Levántate, le dije con frialdad. Estás dando un espectáculo y, francamente, actúas pésimo. Hice una señal discreta a los guardias de seguridad que habían venido con la comitiva de Vittorio. Por favor, escolten a todos los invitados a la salida, ordené con voz tranquila pero firme. Esta es una reunión familiar privada. Y asegúrense de que nadie tome fotos. En 2 minutos, la casa se vació. Los amigos de Fabiola huyeron como ratas cuando se enciende la luz. Solo quedamos nosotros 4, papá, Fabiola, Gustavo y yo, bajo la mirada impasible de Vittorio y Montes. El silencio que siguió fue pesado, cargado de 20 años de resentimiento y verdades ocultas que salían a la luz. Aquí están mis condiciones, dije, mirando a los 3 rostros aterrorizados frente a mí. Me sentí poderosa, pero no feliz. Solo sentí justicia. No los voy a echar a la calle hoy. No soy como ustedes. Mamá me enseñó mejor. Vi un destello de esperanza en los ojos llorosos de papá. Gracias a Dios, hija, sabía que tenías buen corazón, sabía que en el fondo. Silencio. Lo corté con un tono que nunca había usado con él. No he terminado. La casa es mía. Ustedes pueden quedarse aquí, pero bajo mis reglas. Pagarán renta. Una renta de mercado, 25.000 pesos mensuales. Si se atrasan un solo día, los desalojo. Y papá, tu pensión no va a cubrir tus gastos de club de golf, ni tus cenas, ni tus puros cubanos. Tendrás que aprender a vivir con lo básico. Tal vez, por primera vez, tendrás que hacer un presupuesto. Papá asintió lentamente, derrotado, encogiéndose en su traje Armani viejo. Luego me volví hacia Gustavo. Él intentó sonreír, una mueca nerviosa. Marcelina, cuñada, tú sabes que yo siempre te defendí. Cállate, Gustavo, dije. Sé que has estado falsificando reportes de ventas en tu pequeña inmobiliaria para inflar tus comisiones. Tengo los documentos de la auditoría. Tienes 24 horas para irte de esta casa, sacar tus cosas y buscar un trabajo honesto. Si te vuelvo a ver cerca de mi propiedad o de mi hermana, enviaré todo el expediente a la fiscalía. Gustavo se puso pálido como el papel. Miró a Fabiola, luego me miró a mí. Vio que no estaba bromeando. Sin decir una palabra, ni siquiera despedirse de su esposa, dio media vuelta y salió casi corriendo hacia la puerta principal. Fabiola soltó un sollozo ahogado al ver a su marido abandonarla. Finalmente, miré a mi hermana. Ella seguía en el suelo, rodeada de sus papeles de despido. ¿Y tú, hermana?, dije suavemente, agachándome para estar a su nivel. Tienes una deuda de 5 millones de pesos con mi empresa. No tienes cómo pagarla. Podría embargar tus cuentas, tus bolsos de marca, tus zapatos, y lo haré. Pero aún así, no cubrirá ni la mitad. Haré lo que sea, gimió ella, agarrando el borde de mi pantalón. Por favor, Marcelina.
No me metas a la cárcel. No sobreviviré ahí. No te voy a meter a la cárcel. Te voy a dar un trabajo. Ella levantó la cabeza, con los ojos iluminados por un segundo de esperanza vanidosa. ¿De modelo? ¿Puedo seguir siendo la imagen de otra marca tuya? ¿De la línea juvenil tal vez? Me reí. Fue una risa seca, sin humor. No, Fabiola. Tu rostro ya no vende nada que me interese. Tu credibilidad es cero. Te ofrezco un puesto en mi taller de Xochimilco. ¿Qué? Susurró ella, como si no hubiera entendido el idioma. Necesito a alguien en el área de control de calidad final, dije. Tu trabajo será revisar cada metro de tela que sale de los telares manuales. Buscarás hilos sueltos, manchas, imperfecciones. Estarás de pie 8 horas al día. No podrás usar el teléfono. Y ganarás el salario mínimo más comisiones por desempeño. Eso es trabajo de obreros. Protestó ella, el orgullo intentando salir a flote por última vez. Mis manos son para posar, no para tocar tela cruda y polvorienta. Soy una artista. Esas manos van a trabajar para pagar tu deuda, dije, inclinándome más cerca, obligándola a mirarme a los ojos. Cada centavo que ganes irá para saldar lo que debes. Te tomará unos 20 años, tal vez menos si eres rápida y eficiente. Es eso, o procedo con la demanda legal completa mañana mismo y te declaro en quiebra fraudulenta. Tú eliges. ¿Cárcel o trabajo? Fabiola miró sus manos manicuradas, temblando. Miró la puerta por donde había huido su marido cobarde. Miró a papá, que no podía ni levantar la vista del suelo por la vergüenza. Aceptó, susurró, con la voz rota, la cabeza cayendo sobre su pecho. Asentí y me puse de pie. Bien. Empiezas el lunes a las 7 de la mañana en punto. Y Fabiola, me detuve, alisando mi saco. Lleva ropa cómoda. Nada de marcas. Allá nadie va a mirar tu etiqueta, solo van a mirar si eres útil. Y créeme, aprenderás que hay más dignidad en un día de trabajo real que en toda tu carrera de fotos falsas. Salí de la mansión sin mirar atrás. El aire de la tarde estaba fresco, limpio. Subí al asiento trasero del Rolls Royce junto a Vittorio y tía Socorro, quien se había subido con una sonrisa de oreja a oreja. Mientras el auto se alejaba suavemente, miré por la ventana trasera. La mansión se veía pequeña, triste, una cáscara vacía. Había recuperado mi dignidad, había protegido el legado de mamá y había enseñado una lección que ninguna escuela de modelaje podría enseñar. ¿A dónde vamos, maestra?, preguntó Vittorio, sirviendo una copa de agua mineral. Sonreí, tocando la tela de vicuña de mi traje. Pensé en mamá. Pensé en cómo ella sonreía cuando comíamos juntas después de un día largo de trabajo. A comer tacos, Vittorio, dije. Conozco un puesto en el mercado de Xochimilco que es el mejor del mundo. Y después, vamos al taller. Tenemos una colección que terminar. Porque al final del día, el verdadero lujo no es lo que llevas puesto ni lo que tienes en el banco. El verdadero lujo es la libertad de ser quien realmente eres, sin importar lo que digan los demás. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente visible. Y esa es mi historia. Ahora díganme ustedes en los comentarios, ¿creen que fui demasiado dura con mi hermana al obligarla a trabajar como obrera en mi taller para pagar su deuda? ¿O creen que fue el karma justo y necesario por cómo me trató a mí y a mamá? Los estaré leyendo abajo.